El caso de O.J. Simpson, uno de los juicios más mediáticos de la historia, cautivó a la nación estadounidense y al mundo entero en 1994. La noche del 12 de junio, los cuerpos sin vida de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron encontrados en una escena brutal, manchada con un líquido rojo por todas partes. Ya saben a qué me refiero. Las sospechas rápidamente recayeron sobre Orfenal James Simpson, una estrella del fútbol americano y una celebridad nacional, cuya vida pública se desmoronaba ante el ojo del huracán mediático, mientras la evidencia y los testimonios se entrelazaban en un enigma que parecía casi imposible de resolver. El juicio se transformó en un espectáculo sin precedentes, repleto de giros inesperados, revelaciones impactantes y un veredicto que aún resuena en la conciencia colectiva. La pregunta que se hace todo el mundo: ¿fue O.J. Simpson el culpable de un crimen tan horrendo? En la escena del crimen, los detectives encontraron unas pruebas bastante importantes que podían ayudar a identificar al sospechoso. Encontraron un guante, unas huellas de zapatos, que por cierto, esta huella estaba relacionada con un zapato que no cualquiera podía permitirse, un zapato bastante caro para la época. Por ejemplo, a día de hoy, unos zapatos de este estilo podrían costar 980 euros, 1150 euros, 900 euros, 950 euros, muchísimo dinero. Bueno, pues los oficiales, tras salir de la escena del crimen, se dirigieron a la vivienda de Simpson a informarle sobre este lamentable suceso y a ver qué tal reaccionaba tras saber la noticia, pero al llegar tocaron el timbre y no recibieron ninguna respuesta. Había luz en el interior de la casa, había coches aparcados, así que pensamos que había gente en la casa. Uno de los detectives se percató de que fuera de la vivienda había un vehículo blanco. Se acercó a revisarlo un poco y se dio cuenta de que en la puerta del conductor del vehículo había una mancha roja, y esto despertó las alarmas. Estamos hablando de Mark Furban. Este detective es muy pero que muy importante en este caso. Los detectives entraron a la propiedad al día siguiente sin una orden de un juez ni nada. Se sorprendieron porque encontraron algo que los dejó fríos, pues estos, al ir entrando a la propiedad, fueron viendo algunas gotas de esas manchas rojas, ¿no?, que les estoy diciendo, hasta que uno de los detectives encontró algo sorprendente. Encontró un guante igualito al que ya habían encontrado en la escena del crimen, y este guante curiosamente también se encontraba manchado de ese líquido rojo. Esto provocó que la policía se quedara a esperar a Simpson en su propia casa, y cuando este llegó lo entrevistaron y él pues le contó sobre la última vez que había visto a su ex mujer, que fue justo unas horas antes del crimen, en unas clases de danza a la que también asistía su hija de 9 años, porque tenían 2 hijos en común, por cierto. Más adelante hablaremos sobre sus relaciones. Bueno, pues aquí tenemos un audio donde Simpson habla sobre lo que hizo ese día. Escuchen. What time was that yesterday? I ended about 6:30, 6:45, Okay. something like that. So what time do you think you got back home? Actually, physically got home? Something. And then you left and... I'm trying to think that I leave. Unas respuestas muy cortantes, muy inconclusas, muy inciertas. No recuerdo lo que pasó ese día, no sé lo que hice después. Antes de irse, los policías tomaron unas muestras de líquido rojo a Simpson para comprobar su ADN con el encontrado en la escena del crimen. Y también los guantes que habían encontrado en su casa, pues para hacer las investigaciones pertinentes con las pruebas encontradas. Y adivinen cuál fue el resultado de estas pruebas. Pues el guante encontrado con la mancha roja en la casa de Simpson coincidía con el ADN de las víctimas Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, lo que puso a O.J. Simpson como el principal sospechoso de este crimen. The Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson.
Horas después, un amigo de Simpson acudió a la prensa expresamente a leer una nota que había dejado Simpson que parecía de que se iba a autodormir. Tengo que hablar con esas palabras por cómo es la plataforma. Por cierto, si han llegado a este punto del video, los invito a darle me gusta ahí abajito, no les cuesta absolutamente nada, suscribirse, activar la campanita de las notificaciones para que así este video pueda llegar a un público mucho más amplio, ya que este video es increíble. Sigamos, este hombre presentó una nota y escuchen lo que dejó escrito Simpson. Mira esto. No matter what the outcome, people will look and point. I can't take that. Pues horas después de este suceso en concreto, la policía recibió unos informes de que se había visto a O.J. Simpson yéndose de la ciudad en un vehículo blanco en el que aparentemente se estaba apuntando con un metal a la cabeza. La policía se puso con él en contacto mientras este intentaba escaparse. Miren esta escena. El vehículo que tenemos en pantalla es exactamente el que encontraron los detectives enfrente de la vivienda de Simpson, pues este se fue a la fuga. Pero fue una fuga, una persecución pasiva en la que no había un exceso de velocidad ni mucho menos, simplemente no querían acercarse por lo mencionado anteriormente de que Simpson se estaba apuntando con algo en la cabeza. Entonces no era oportuno para la policía acercarse y que sucediera lo peor. Pues lo dejaron continuar a ver si se detenía de manera voluntaria. Ellos tuvieron una llamada con Simpson mientras él se encontraba en el vehículo, que ahora se lo voy a reproducir. Cuando esto sucedió, Estados Unidos se paralizó por completo. Miren, todo eso es gente apoyando a Simpson, todo el mundo abriéndole el camino. Huye, huye, vete por ahí. La persecución finalizó O.J. Simpson entregándose en su propia vivienda. Pero antes que nada, permítanme mostrarles la conversación que tuvo Simpson con la policía en ese momento. Escuchen. Just throw it out the window. And nobody's gonna get hurt. I'm the only one that deserves. No, you don't deserve I'm gonna that. get hurt. You do not deserve to get hurt. You do not deserve to get hurt. Tras este entregarse a las autoridades, la policía encontraron dentro de su vehículo algo muy raro e interesante. Encontraron un bigote falso, como que una peluca falsa, un pelo falso, un pegamento y cosas como para disfrazarse y cambiarse la identidad o algo raro. No sé qué pretendía, pero sí, ahí estaba. Simpson, ya estando en la cárcel, pues necesitaba evidentemente unos abogados. En mi caso personal, yo optaría por los abogados de oficio. No puedo permitirme mucho más, pero como este señor era multimillonario, estos fueron sus defensores. El abogado de Simpson, Robert Kardashian, reunió a 4 personas para proteger a su cliente. Número 1. F. Lee Bailey, un reputado abogado especializado en crímenes de esta índole. Número 2. Alan Dershowitz, un prestigioso profesor de derecho en la Universidad de Harvard, experto en refutar pruebas y aparte tuvo 2 abogados adicionales especializados en pruebas de ADN, Barry Scheck y Peter Neufeld. Y este equipo formado por O.J. Simpson y su abogado fue nombrado por la prensa nada más y nada menos que como el Dream Team, el equipo soñado, ya que para formar un equipo de abogados de esta índole, evidentemente hay que tener mucho, pero que mucho dinero. En medio de todo, O.J. Simpson igual no se sentía muy satisfecho con el abogado principal, así que decidió cambiarlo por otro. Incluyó a su nuevo equipo de trabajo, a nada más y nada menos que Johnny Crochan, un abogado súper respetado que ya había trabajado con celebridades como Michael Jackson, por ejemplo. Un reportero llamado Jeffrey Tubin redactó un artículo donde revelaba la táctica de la defensa de Simpson. Querían convencer al jurado de que un detective racista de Los Ángeles había manipulado las pruebas para incriminar a Simpson. Pues sí, estamos hablando del mismo señor que encontró la mancha de sangre, del mismo señor que encontró el guante y del señor que se atrevió sin una orden de un juez a colarse en la vivienda de Simpson. Sí, Mark Furman, el que tenemos en pantalla. Así es, sigamos.
Bueno, pues Jeffrey Toobin fue de muchísima ayuda para Simpson, porque este descubrió de que este detective Mark Furban era racista a más no poder y de que había hecho comentarios malos sobre las personas de color en algunas entrevistas y que tenía también un pasado oscuro. Dice aquí, Jeffrey Toobin descubrió una demanda que había hecho este detective racista a la ciudad de Los Ángeles a principios de los 80, solicitando una baja por discapacidad y durante unas evaluaciones psiquiátricas que le hicieron. Este también hizo unos comentarios racistas. Escuchen esto. Encontré declaraciones que había hecho en contra de los negros y pensé que todo aquello podía ser interesante. Y con toda esta información, pues los abogados de Simpson encontraron la manera perfecta de defender a su cliente. Así que toda la atención del caso se centró más en la parte racial que en el crimen en sí. La gente de color comenzó a salir a las calles a manifestarse y Simpson recibía muchísimo apoyo, como vimos antes cuando iba fugándose en el vehículo. Tiempo después se dieron a conocer los jurados que juzgarían a Simpson. Entre ellos había un hombre negro, un hombre hispano, 2 mujeres blancas y 8 mujeres negras. Así que 7 meses después de su encarcelamiento dio inicio el juicio de O.J. Simpson. Así se veía este juicio por fuera, toda la prensa ahí, O.J. Simpson llegando junto a su nuevo abogado. No por nada, este es nombrado el juicio del siglo. Estamos hablando del juicio más transmitido y más televisado de toda la historia de Estados Unidos. Así que la parte acusadora comenzó a atacar. Este abogado utilizó como táctica mostrar a Simpson como un maltratador, abusador, que quería tener un control demasiado fuerte sobre Nicole, que le pegaba en muchas ocasiones, porque aquí la relación de O.J. Simpson con Nicole Brown Simpson fue asquerosa. Escuchen esto. And the evidence will show that the face you will see will be the face of a batterer, an abuser, a controller. You will see the face of Ron's and Nicole's murder. Nicole Brown llevaba años sobre años haciendo llamadas constantes a la policía porque ya no aguantaba las palizas que este hombre le propinaba cada vez que se molestaba, que se cabreaba con ella. Según familiares y llamadas registradas al 911, incluso no es inventado esto, y además se encontró un diario donde esta mujer escribía prácticamente todo por lo que tenía que pasar con este hombre. Y se van a sorprender. En un principio parecía una relación muy bonita y cariñosa, incluso se casaron, tuvieron 2 hijos y todo era sonrisas y felicidad. Estas fotografías que tenemos en pantalla de Nicole Brown Simpson tienen un oscuro pasado por detrás que esta escribió en su diario y yo les voy a mostrar ahora. Miren aquí, ella tenía que quedarse en casa encerrada para no salir, maquillarse frente a sus amistades porque le daba evidentemente le daba vergüenza, no podía presentarse al mundo, no podía presentarse a sus familiares, a sus hijos y tenía que pasarse semanas encerrada. Pero entre tantas cosas, ella se cansó de llamar a las autoridades. Llegaban a la puerta de su casa, hablaban con Simpson, no sé qué hablaban o qué pasaba, pero no pasaba nunca nada, no se lo llevaban ni hacían absolutamente nada por ella. Escuchen esto, Nicole marcó al 911 pero no pudo hablar con el operador en ese momento y al principio solo se escucharon unos gritos de fondo. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He just drove up. Over. Okay, wait a minute. What kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute. What's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay, Thank you. Wait a minute. We're sending the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay, has he threatened you in any way, or is he just harassing you? You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit. Wait a minute. Wait, just stay on the line so we can know what's going on till the police get there, okay? Okay, Nicole? Uh-huh. Just a moment. Does he have any weapons? I don't know.
Okay. He went home, now he's back. My kids are upstairs sleeping, and I don't want anything to happen. Okay. Has he hit you today or no? No. Okay, you don't need any paramedics or anything? Okay. You just want him to leave? My door. He broke the whole back door in. And then he left and he came back? Then he came and he practically knocked my upstairs door down, but he pounded it, and then he screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids were sleeping in there. Mm-hmm. Okay. And then he wanted somebody's phone number, and I gave him my phone book and put my phone book down to write down the phone number that he wanted, and then he took my phone book with all my stuff in it. The dispatch. What? What does he say? What else? Units, your domestic violence at 30 Cartier 325 South Griffin Greenway is too high. The suspect is now entered in the jail. And it is refusing to leave. It's go too high. Incident 4221 already 825 children involved. Just stay on the line, okay? Is he upset with something that you did? A long time ago, it always comes back. Dijo Edwards, un detective: cuando llegué allí vi un sistema de timbre electrónico, así que presioné el botón. Casi al mismo tiempo, una mujer rubia alta salió corriendo de entre los arbustos. No llevaba nada más que un sostén y pantalones deportivos cubiertos de barro y seguía gritando: "Me va a acabar, me va a acabar". Cuando esa puerta se abrió, ella simplemente salió, corrió y me rodeó con sus brazos, me abrazó. Ella estaba tan mojada y fría que podía sentirla temblar hasta los huesos. Y dije: bueno, ¿quién te va a acabar? Y ella dijo: OJ. Además, dijo Nicole, ustedes habían estado aquí 8 veces antes, que lo único que hacían era hablar con él, pero nunca hacían nada al respecto. Continuó diciendo este detective: su cara ya se había hinchado, en realidad tenía una huella en el lado de la cara y en la frente, así que le dije: ¿quieres que lo arresten por ponerte la mano encima? Y ella dijo: sí, por supuesto. En ese momento OJ Simpson se acercó y comenzó a gritar: ya no la quiero en mi cama, tengo 2 mujeres, ya no la quiero en mi cama. A lo que el detective le dijo: te voy a arrestar por ponerle la mano encima a tu esposa, vas a tener que ir a vestirte para poder llevarte a prisión. A lo que Simpson se dio la vuelta y volvió a su casa para vestirse. De repente, el detective vio un Bentley salir por el otro camino de la entrada, pero supuestamente nunca lo encontró. Y no accedió a perseguirlo ni nada. Simplemente lo vio irse y se fue sin más. No llamó refuerzo, no hizo nada. Ok, las autoridades de ese tiempo, ¿no? Y se preguntarán ustedes, ¿realmente la policía era tan mala en aquellos tiempos? No del todo, pero las costumbres sí que lo eran. Nicole Brown llamó a la policía ella misma y casualmente dio con el mismo detective. Y adivinen qué hizo esta señorita. Le dijo, bueno, vamos a leérselo aquí. Dice el detective: ¿quieres saber quién me llamó para decirme que el arresto fue falso? Nicole me llama y me dice: Frank, no sucedió así. Tuvimos una discusión terrible. Él no me puso la mano encima. Simplemente reaccioné exageradamente. Y así es como consiguió salir impune en tantas ocasiones. Miren, esto escribió ella en su diario. Miren, ella dice: la primera vez que me puso la mano encima después de la fiesta de aniversario de Luis y Mari, me miró fijamente en la esquina de una calle en New York, me arrojó al suelo, me puso la mano encima, me hizo cosas, fuimos a beber Jerez, luego aterrizamos al hotel donde continuó poniéndome la mano encima durante horas. Yo seguía arrastrándome hacia la puerta y además llamó a mi madre de esa manera que aparece en pantalla. ¿Y cómo salía OJ Simpson impune? Pues ella misma después llamaba a la policía y le decía que no había pasado nada y que simplemente había exagerado. ¿Por qué hacía esto esta señorita? ¿Por qué aguantaba esas cosas? Pues resulta de que OJ Simpson era millonario, ultra mega super millonario para aquellos tiempos, y gran parte de la familia de
Nicole Brown recibía un sustento económico de parte de este hombre. Era el proveedor prácticamente de su familia entera. Entonces esta, a lo mejor por la presión de la familia, de ella misma, que no sé qué pasaba por la cabeza de todos, permitían este tipo de situaciones. Entonces, bueno, continuemos con el juicio. Llamaron a Mark Furman, este detective que encontró las gotas en la furgoneta, las gotas en la vivienda, encontró el guante en la vivienda de O.J. Simpson, que se coló a la vivienda de O.J. Simpson. Pues toda esta información, la defensa de O.J. Simpson la utilizó en contra, pero al 100% en contra de Furman, para destrozarle la carrera por completo. Lo primero es que comenzaron a tildarlo de racista, como ya comencé, delante de todos los jurados, y este hombre tuvo las agallas de sentarse ahí a testificar, lo que para muchos fue la ruina de esta investigación. Porque este hombre quedó como un absoluto mentiroso. Ya no se le creía nada, por lo que les voy a mostrar a continuación. Escuchen la pregunta que le hizo el abogado de Simpson. Say on your oath that you have not addressed any black person as a nigger or spoken about black people as niggers in the past 10 years, Detective Furman. That's what I'm saying, sir. Declara bajo juramento de que en los últimos 10 años no ha llamado de una forma racista a una persona. Y él dijo sí. Entonces, claro, eso es injuria. No puedes mentir ahí y que luego se demuestre que estás mintiendo, porque ya inmediatamente todo lo que has dicho se convierte en mentira y pierde absolutamente toda la credibilidad tu versión. Y es exactamente lo que pasó con los guantes, con las manchas que encontraron, y comenzaron a dudar pues de la palabra de este hombre, luego de que se demostró de que este sí que había hecho comentarios de esta índole. Escuchen. They don't do anything. They don't initiate contact. Says what's happening. It's been a perfect receptor compromised. Demostraron que Furman había mentido descaradamente. El caso se vio afectado por el factor racial, algo que sería devastador para la acusación. Se demostró también en medio del juicio de que la mayoría de las pruebas que habían encontrado en la escena del crimen estaban súper contaminadas. Los detectives hicieron un pésimo trabajo al llegar allí. Mezclaron una cosa con otra, no se cambiaron los guantes, contaminaron absolutamente todo. It was a terrible mistake to put this blanket from inside the house into the crime scene. That could be a source of contamination. There is no rule at LAPD that gloves should be changed between each sample. No. And you did not change gloves between the collection of each sample, did you? Not that I can recall, no. Lo que para esos tiempos, pues la obtención de los resultados de ADN apenas estaban en su auge, ¿no? Perfeccionándose, utilizándose en juicios. No se utilizaba tanto porque no confiaban. Las huellas dactilares, por ejemplo, solían dar error porque era muy complejo de explicar ante el juez el funcionamiento de esto y cómo se obtenían la coincidencia con la persona y cómo se sabía si no era de otra persona. Pues lo mismo comenzó a pasar con las pruebas para esos tiempos, lo que significó que los jueces comenzaron a dudar de esas pruebas, de si realmente eran de O.J. Simpson o de si no, de si sí. Entonces fue así, fue muy confusa esa situación. Cuando realizaron la prueba inicial de ADN, Ángeles y la gente del laboratorio criminal, cuando realizaron la prueba inicial de ADN y la oficina de examinadores médicos, fue vergonzosa. Si hay algo o alguien que terminó de arruinar por completo este juicio, fue el abogado de la parte acusadora. Se le ocurrió nada más y nada menos que la grandiosa idea de hacer que Simpson se probara los guantes encontrados en la escena del crimen y en su casa. ¿Con qué objetivo? Sinceramente no lo sé. Pero miren esto. Bueno, pues aquí podemos ver a Simpson intentando ponerse los guantes que delante de todos los presentes no le quedan en las manos. Son demasiado pequeños. Le quedaron apretados. Y eso, señores, fue la
gota que derramó el vaso. Eso fue lo que desbarató el juicio por completo. Eso fue lo peor, la peor idea que pudo tener ese hombre en ese momento. Fue una idea espantosa dejar que el acusado se pusiera los guantes y mostrara a todos que no eran de su talla. Fue una idea tan mala que se puede considerar estúpida. Entonces, claro, el abogado de Simpson aprovechó esto de una manera descomunal y convirtió lo que era para él, que todo el mundo dejó de lado, que hay dos personas que ya no están entre nosotros. Todo el mundo se olvidó de ellos. Esto se volvió en un juicio completamente racial, porque la gente de raza negra comenzó a apoyar a O.J. Simpson, como mencioné hace rato, que en Estados Unidos y principalmente en la ciudad de Los Ángeles era muy común ver como personas negras eran apresadas, inculpadas injustamente por las autoridades, cumplir cadena de muerte, pena de muerte, sin pruebas suficientes. Entonces se consideró que esta fue la primera vez que un negro le ganó a la justicia de Los Ángeles. Entonces esto pasó de ser la raza negra contra la justicia de Los Ángeles. Y este abogado, no por nada, es uno de los más prestigiosos, o fue uno de los más prestigiosos del mundo. Escuchen. Si no son de su talla, hay que exculparlo. Entonces hizo sentir a los jueces y a todos los presentes como unos payasos, como que estaban bailando en un circo mediático, un montaje que tenían que acabar. Miren esto. Stop this cover up. Stop this cover up. If you don't stop it, then who? Los abogados de Simpson hicieron una actuación espectacular, mientras que los otros abogados de la parte acusadora hicieron fatal su trabajo. El hombre que le puso a medirse el guante, que quería centrar el foco en la violencia de género, en vez de centrarse en que ese hombre había acabado con dos personas que prácticamente no se mencionó lo que tenía que mencionarse, que ahora vamos a ver más adelante. Entonces viene Furban y se sienta ahí en los testigos a hablar mentira. Pues todas esas cosas derrumbaron este juicio, por lo que la decisión del juez ante toda esta trama fue la siguiente. Presten atención. Jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder upon Nicole Brown Simpson. We, the jury, find the defendant not guilty of the crime of murder upon Ronald Lyle Goldman. Se oyó un enorme estruendo. Si O.J. Simpson lo hubiera oído, y es posible que lo oyera desde la sala, le hubiera recordado sus días como futbolista con 100.000 personas animándole en el estadio de Los Ángeles. El jurado considera al acusado O.J. Simpson no culpable de todos los cargos, absolutamente de todos los cargos. Es que ni siquiera mencionaron lo de la fuga, de que se escapó, de que le encontraron bigote, de que nada, no mencionaron absolutamente nada de eso. Más de 10 años después, con más tecnología y más estudios sobre este crimen, se hizo una cronología sobre todo lo sucedido aquella noche. Rebobinemos un poco. Mark Furban saltó la verja de la vivienda de Simpson y poco tiempo después dijo haber encontrado el guante manchado, pero la pregunta es, ¿por qué entró la policía a la vivienda de Simpson sin hablar con Simpson? Los policías pensaban que podía haber alguien herido dentro, pero estos no contaban con la defensa de Simpson, que supieron utilizar perfectamente estas acciones a su favor, tildándolo ante el jurado como un registro ilegal. Además, durante los interrogatorios realizados a Simpson, no lo presionaron mucho en las preguntas. Sí, ellos le hicieron un interrogatorio después de que este llegara de Chicago, que fue donde les mostré que él habló sobre la última vez que vio a su esposa, pues también habló sobre otras cosas. Escuchen. How did you get the injury on your hand? I don't know. Not the first time. I know when I was in Chicago, but at the house I was just running around. ¿Por qué los detectives no le presionaron para que diera respuestas más concretas? Según ellos, querían que cooperara.
Teníamos que conseguir una muestra. Resulta que Simpson, por ser una celebridad, lo trataron con más cordialidad y por eso no pudieron sacarle la información que tenían que haberle sacado en esos interrogatorios. Teníamos que conseguir una muestra de sangre y huellas dactilares. No queríamos que se enfadara porque podría haberse negado a cooperar y marcharse sin más. Pero, como pudieron haber escuchado en el interrogatorio que le hizo hace un rato, el detective se dio cuenta de que Simpson tenía un dedo chaveteado, como dicen en mi país, lo tenía chaveteado. No puedo decir ciertas palabras, señores, pero lo tenía con manchas rojas y lo tenía en mal estado el dedo. El policía lo vio que estaba muy profundo lo que se había hecho. Sí, en el de la mano izquierda. Cosa que, por cierto, si no mencioné, en el guante que encontraron en la vivienda de O.J. Simpson también había líquido rojo de él mismo y de las dos víctimas, que ahí identificaron el ADN de cada uno de ellos, de los tres de hecho, y aún así no se pudo hacer nada. Es increíble este caso. Y bueno, sobre la cortada que tenía O.J. Simpson en la mano, él dijo de que se había hecho esto en Chicago con una copa que se le cayó o algo así, pero después vio que esa versión era medio rara y la cambió, como si nada. Cambió la versión y después dijo de que estaba cortando una naranja con la mano derecha y que se agarró la izquierda y ¡pam! Y sin querer se lo cortó. De hecho, en esos tiempos apareció un especialista en recreación de crímenes y explicó más o menos, recreando la situación y demás, cómo pudo haberse hecho eso en el dedo izquierdo O.J. Simpson. Miren esto. El guante se salió de su mano. Esto fue lo que ocurrió. Durante la lucha el guante se salió y cayó al suelo. Y noten que el filo del cuchillo en este punto quedaría en posición paralela respecto de la mano de O.J. Simpson. El dedo se interpondría y el corte sería aquí, donde él tenía. Es un corte paralelo, no atravesado, y todo coincide con la evidencia de que hubo una lucha que pudo, por cierto, haber ocurrido. Esto que tenemos en pantalla es una fotografía real del dedo, de cómo lo tenía Simpson en aquel momento. Miren para ahí. Dios mío, qué caso, ¿eh? Este caso, vamos, fuertísimo. Por si se preguntan por qué la policía de Los Ángeles había tratado a Simpson con tanta cordialidad, es por lo que van a escuchar a continuación que hizo Simpson años antes con la policía. Escuchen. O.J. Simpson había donado una cantidad importante al sindicato de policía de Los Ángeles. Todo indica que estaban encantados con él y que le dieron muchas facilidades. Otra cosa es que nunca en la historia de los Estados Unidos se había celebrado un juicio tan rápido de esta índole que requiere de mucha preparación, de mucha información y todo eso, pues los abogados de Simpson presionaron y presionaron para que este juicio se celebre lo antes posible. Así que solo en 7 meses este juicio se celebró. ¿Y cuál era el objetivo de estos expertos en defensa? Pues el objetivo era que la parte acusadora no consiguiera tener las pruebas de ADN listas para el juicio y otras muchas pruebas, que no consiguieran recopilar las pruebas necesarias para acusar a Simpson de tantas cosas. Además, estos sabían de que la presión mediática iba a ir disminuyendo con el paso del tiempo y querían que esté toda la gente afuera, que estén todas las personas de color apoyándolo, porque sabían que eso iba a suponer una presión aún mayor para los jueces. Esa gente sabían lo que estaban haciendo. E insisto en esto, ¿por qué no mostraron estas pruebas donde encontraron el metal con el que él se estaba apuntando? Tampoco mostraron el bigote, el pegamento, $10,000 en efectivo y la persecución, ¿no? No tuvo cargos absolutamente por nada. Pero tampoco se mostró la llamada que tuvo Simpson con la policía en ese momento. No donde él hablaba sobre su mujer, no, sino donde él amenazaba con que se iba a autodormir. Escuchen esto. Solo quiero reunirme con Nicole, acaba de decir. Y el policía le dice, piensa en los demás, a lo que este señor le dijo, es lo único que quiero hacer. En esos momentos era cuando había que interrogarlo bien. Think about everybody else, all right? On a freeway, I couldn't do it in a field. I want to do it at a grave. I want to do it at my house.
La policía acumuló una montaña de pruebas. Encontraron las gotas en la vivienda de Simpson, las manchas rojas en la escena que pertenecían a Simpson tras las pruebas de ADN, aunque después no se confiaron en estas pruebas, pero el patrón de las pruebas coincidían con el de A.J. Simpson, y además se dijo de que de 100.000 millones de personas solo coincidían con las de Simpson, y aún así no se confió mucho en esas pruebas. Encontraron el gorro con el pelo que parecía ser de un afroamericano. También encontraron el guante en la vivienda de Simpson, y en la furgoneta de Simpson también encontraron las manchas. Todas las pruebas que encontraron inculpaban a nada más y nada menos que a una persona, a O.J. Simpson. Lo importante de este caso es que cada pequeño rastro terminó en la falda de O.J. Simpson. Todo lo inculpaba. Nada indicaba que había alguien más involucrado. Entonces se dice de que O.J. Simpson, después de haber acabado con esas dos personas, salió de la escena y se fue a su furgoneta, y ahí es donde manchó el volante, las cosas de poner los intermitentes, la puerta y demás, pero se encontraron marcas diminutas, súper pequeñas, y ahí es donde surge la siguiente pregunta. Yo no creo que alguien pudo haber luchado con Ron Goldman o quizá con Nicole Brown, habiendo tanta sangre en el lugar, sin haberse manchado mucho más de lo que supuestamente encontraron en el señor Simpson o en su camioneta. La camioneta tenía menos de una gota de sangre en total. Pero lo que no se mencionó mucho es que en la habitación de Simpson también encontraron un par de calcetines manchados con un líquido rojo. Miren, eso que vemos aquí, ahí, aquí, esos son los dos calcetines. También los tenemos aquí con un poco de zoom, que supuestamente pertenecen a Simpson. Bueno, se encontraron en su habitación, que según este señor, esos calcetines fueron manipulados y que el líquido rojo fue puesto expresamente ahí, porque no había concordancia con la escena del crimen y las manchas que estos tenían. Miren esto. No fue salpicada aquí, no fue derramada allí, no fue rociada, no aterrizó allí luego de volar por el aire. Fue transferida de un contacto con algo embebido en sangre. Este señor también demostró o intentó demostrar de que esos calcetines no podían haber estado en los pies de Simpson en el momento de mancharse, porque no tenía sentido la forma en la que se mancharon. Escuchen. Se trataba de evidencia concluyente de que la sangre había sido colocada sobre el calcetín, ya sea en la escena del crimen o mientras los calcetines se encontraban bajo custodia policial. Les mencioné anteriormente que en la espalda de Nicole encontraron una huella de zapato, ¿verdad? Les dije que es un zapato bastante costoso, pues resulta que este zapato, o uno de ellos, es exactamente el mismo modelo de zapato que llevaba el señor Simpson en uno de los juicios de los que acudió. Así que, señores, este caso muy intrigante, muy interesante, mucho misterio detrás. Hay muchas más cosas en las que se ha visto envuelto O.J. Simpson que me gustaría presentarles a ustedes. Así que solo los invito a suscribirse, a darle me gusta, a activar la campanita de las notificaciones, porque si apoyan este contenido, les voy a traer más. Señores, yo soy GCTV, para mí es un placer hacer videos para ustedes. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bye bye.